El problema dice que debemos determinar la magnitud, dirección y sentido de la fuerza F más pequeña que mantendrá en equilibrio el paquete de 30 kilogramos que se muestra en la imagen. Nótese que la fuerza ejercida por los rodillos sobre el paquete es perpendicular al plano inclinado. Es decir, que tenemos un paquete sobre unos rodillos. Ahí tenemos una fuerza F que lo está empujando porque va hacia arriba, ¿cierto? Pero nos dice que tenemos esa fuerza F, la más pequeña, para que mantenga el equilibrio, o sea, para que ni suba ni baje, para que se mantenga ahí quietecito. Eso es lo que nosotros debemos calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como está el paquete inclinado, nosotros vamos a hacer un arreglo. En vez de poner nuestro eje cartesiano de la forma que lo escribimos siempre, x, y, horizontal y vertical, lo vamos a rotar, lo vamos a inclinar y vamos a decir que el y va a estar hacia allá y el x de esa forma. O sea, para acomodar de que la fuerza F esté sobre el eje X, la normal va a estar sobre el eje Y y solamente el peso del paquete va a estar en diagonal. ¿Ya? Nos fijamos que la masa del paquete es de 30 kilogramos, por lo tanto su peso va a ser 30 por 9,81 y esto equivale a 294,3. ¿Qué unidades? La masa es kilogramo, G es metro partido por segundo al cuadrado, entonces esto nos da newton. Hagamos el diagrama cuerpo libre, que es fundamental para nuestro problema. Entonces dibujamos nuestro paquete inclinado, ¿cierto? La normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza F, que va a estar hacia allá, la dibujamos allá por comodidad. Y el peso W hacia abajo, que ya lo conocemos. Entonces la fuerza F, si nosotros dibujamos nuestro plano, esto va a estar nuestro plano inclinado, este va a ser nuestro X, y acá tenemos nuestro Y. La fuerza F está sobre nuestro eje X, la normal sobre nuestro eje Y, la única que no está en nuestro eje es el peso. Entonces prolongamos nuestro eje de esta forma, y nosotros ya sabíamos que este ángulo es 15 grados, por lo tanto este ángulo se repite acá, que también es 15 grados. ¿Ya? ¿Cómo sacamos eso? Este ángulo 15 grados que da el problema está acá. Acá tenemos un ángulo de 90, 15, por lo tanto esto es 75. Y acá tenemos otro ángulo recto, 75, lo que le falta para 90 es 15. Entonces ya sabemos que este ángulo es 15 grados. Por lo tanto podemos descomponer el peso en una componente en X y una componente en Y. La componente en X, nosotros vamos a decir que es W, que ya la conocemos, ¿cuánto es W? Seno de 15. Y la componente en Y es W coseno de 15. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza en X, que tiene que ser 0, ¿cierto? Vamos a tener W seno de 15 menos F igual 0. W seno de 15, W seno de 15, que es la componente en X, ¿cierto? Aquí tenemos la componente en X y la componente en Y. Menos F, porque va en sentido hacia los negativos. La sumatoria de fuerza en Y también tiene que ser 0, es la normal menos W coseno de 15. Y también tiene que ser 0 para que se mantenga el equilibrio. Entonces nos fijamos que la única ecuación que mantiene a la variable f que le nos está preguntando es la de acá, esta ecuación que estoy tachando ahora. Entonces con esta ecuación nosotros vamos a trabajar. Esta no tiene sentido porque no tiene f. Y para que mantenga el equilibrio se tiene que cumplir esta condición, que la componente en x del peso menos la fuerza tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, W seno de 15, F te va a tener que ser igual a la componente en x del peso. Y esto es 294,3 seno de 15. Esto quiere decir que F, la magnitud de F debe ser 76,17
66,17 newton. Pero ojo, esta es la magnitud. ¿Y qué es lo que me está preguntando el problema? Me pregunta por la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza F. O sea, me está preguntando por el vector. Entonces, ya tengo la magnitud, ahora tengo que calcular el vector. ¿Cómo calculo el vector? Para calcular el vector, yo tengo que ahora poner mi plano cartesiano en forma normal. X, Y. De esta forma trabajamos ahora. Ya conocemos la magnitud con el truquito que hicimos de rotar el plano cartesiano. Nosotros conocemos de que la fuerza está de esta forma. Ahí está la fuerza. Y que este ángulo es 15 grados, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es 15, dijimos que este era 75, por lo tanto este ángulo, que es alfa, que sale en el problema, también es 15. Nosotros vamos a tener entonces una componente vertical y una componente horizontal. Este va a ser f sub i y f sub x. Entonces ahora el problema consiste en calcular cuál es fx y cuál es fi. Fx va a ser igual a la fuerza, que ya la calculamos, por el coseno de 15 porque es adyacente. Y el fi va a ser f por el seno de 15. ¿Ya? Nuestra dirección está dada por el alfa igual 15. Eso ya lo vimos geométricamente. Esa sería parte de la dirección. Entonces nuestro f va a ser igual. A esto está al revés, perdón, acá me equivoqué, lo escribí al revés. En fx está, está bien, coseno de 15, estaba súper bien eso, ya. Fx coseno de 15 para el horizontal. Entonces, en x tenemos que es negativo, ¿cierto? Porque va hacia la izquierda y en y es positivo, por lo tanto esto va a ser menos f coseno de 15 en y más f seno de 15 en j. Podemos calcularlo ahora y nos queda 76,17 coseno de 15 en y tongo más 76,17 seno de 15 en j tongo. Eso se los dejo a ustedes que lo calculen con sus calculadoras.